El viaje en coche transcurría en un completo silencio. María se sentaba en el asiento del copiloto mientras su marido conducía. Se sentía realmente agotada. Habían sido muchos días de ajetreo, de idas y venidas al hospital, de noches sin dormir, y la peor parte fue ver a su madre sufrir sin poder hacer gran cosa para ayudarla. María cerró los ojos y trató de descansar lo que les quedaba de camino. Mientras tanto, Clara, su hija, pasaba el rato en el asiento trasero revisando los comentarios de sus seguidores. En su infancia y adolescencia no había sido muy popular. Sin embargo, a partir de los 17 años todo empezó a cambiar. Su piel superó el acné, cierto que con la ayuda de carísimos tratamientos que le habían proporcionado sus padres. Comenzó a cuidar su cabello también, alimentación, y comenzó a asistir a un gimnasio. Ver que agradaba su aspecto físico tanto la llevó a obsesionarse con la belleza y a cuidarse la piel de forma desmesurada. También comenzó a estudiar en campos relacionados con ello. Sus cuentas en las redes sociales despegaron, y es que por mucho que duela, la belleza física es algo que triunfa ahí. Clara lo había hecho muy bien, pronto creó una gran comunidad y empezó a colaborar con marcas. Ahora era una de las influencers mejor valoradas del país. Si bien es cierto que había trabajado mucho para ello, aquella obsesión la había convertido en una persona bastante superficial y vanidosa. Mientras se dirigían a recoger la casa de su recientemente fallecida abuela, en su mente no existía más que los pensamientos de que aquello sería una gran oportunidad para crear contenido. Por supuesto, ella quería a su familia y le dolió perder a su abuela, pero aquello era algo que no sabía manejar. Clara había pasado la mayor parte de su vida en la ciudad. Sus padres habían proporcionado una vida bastante acomodada, por lo que la vida rural era algo que nunca había contemplado. Barro, insectos, olores. Al pensar en aquellas cosas se le ponía la piel de gallina. Pero la cosmética natural era tendencia y el slow living, volver a conectar con la naturaleza, mostrarse natural, todo eso era importante en aquel momento y debía aprovecharlo. Tomó su tablet y comenzó a desarrollar unas ideas de contenido que podía desarrollar allí. Por un lado, mostraría su lado personal, viendo cómo era regresar a sus raíces, y por otro, crearía contenido de ejercicio al aire libre, plantas, vida saludable. La casa de su abuela se veía vieja y polvorienta. Llevaban casi un año sin estar por allí y olía a humedad en el interior. Todo estaba cubierto por telas y bastante oscuro. Conforme entraban, fueron abriendo ventanas y dejando los muebles al descubierto de nuevo. Clara realizó algunas historias con las que quedó más que satisfecha al ver la buena aceptación de su público, y luego ayudó a su madre con algunas tareas de la casa. Cenaron en silencio y terminaron acostándose temprano. Aquel día Clara madrugó y quedó sorprendida con la buena temperatura que hacía. Se preparó para salir a correr. El día tenía buena pinta. Había estado preocupada por las incomodidades del campo, pero era agradable poder respirar aquel aire tan puro. No se había dado cuenta hasta el momento de lo cargado y viciado que era el aire en la ciudad. El silencio también resultaba agradable. No había bocinas, motores y músicas u otros sonidos. Lo que se escuchaba era el suave sonido del viento y los pájaros. Por supuesto, también podía escucharse algún vecino charlar o el sonido de algún coche o tractor. Todo era bastante agradable y, como no podía ser de otra forma, supo transmitir todas esas sensaciones en sus redes sin problemas. Sin duda, aquello estaba superando sus expectativas. Sus seguidores estaban encantados con aquel contenido y ella de ver aquello. Se propuso recorrer la casa de su abuela y hacer un house tour. Ella no había pasado mucho tiempo en aquella casa y casi no la recordaba, por lo que sus reacciones serían totalmente genuinas. Pasó por el salón, el dormitorio, la cocina, los baños, hasta llegar a una puerta que parecía ir a algún lugar bajo la casa. Preguntó a su madre y le informó de que aquello no era más que un pequeño sótano, donde guardaban cosas viejas o que ya casi no usaban. Lo que para su madre era un lugar sin interés, para ella se había convertido en la atracción principal de la casa. Bajó las escaleras y encendió la luz. El olor a polvo y humedad era mucho más intenso allí, como era de esperar. El lugar estaba repleto de estanterías repletas de cajas que tenían etiquetas con lo que contenían. Había varios tarros de cristal que se usaban para hacer conservas, ropa, juguetes. También había herramientas y unas viejas bicicletas. En todo aquello hubo algo que despertó la curiosidad de Clara. En una esquina había algo grande tapado con una sábana blanca. Bajo aquella tela apareció un espejo precioso. Se veía muy antiguo. El marco no era para nada del estilo de Clara, pero con unos retoques sería perfecto para su nuevo salón de belleza.
Pasaron unos días más en el pueblo y pudieron comprar algunos productos de la zona que prometían ser bastante buenos. Clara encontró un pequeño negocio que realizaba cosméticos con productos naturales de la zona. Regresó a casa con varias muestras de aceites esenciales, cremas con calostro, entre otros. También convenció a su madre de llevarse aquel espejo olvidado en el sótano. Con las pilas recargadas tras aquella experiencia, la vuelta al trabajo fue mucho mejor. Clara había trabajado mucho para llegar a aquello. Por fin iba a tener su centro de belleza. Quedaba poco más de una semana para la apertura y aún faltaban bastantes cosas por terminar. Trabajó dura y minuciosamente en ello, y finalmente terminó colgando el espejo de su abuela con un aire renovado en la entrada al centro. La inauguración fue perfecta, logró que otros influencers y famosas asistieran al evento, lo que ayudó a atraer más clientes. Todo era tan perfecto que no podía creerlo. Con el tiempo se volvió adicta a su reflejo en aquel espejo. Se admiraba al llegar al trabajo y también al salir, y es que se sentía tan bien como se veía. En los siguientes meses las cosas continuaron mejorando. Sus seguidores aumentaban y el negocio también. La agenda estaba totalmente repleta de citas para meses. Sin embargo, a más fama, más peligro. Aquella situación había despertado la envidia en muchas personas y empezaron a llegar comentarios desafortunados, así como algunas quejas en el salón. Afortunadamente, no había nada demasiado grave. El comienzo de la semana había sido duro, gestionar el salón era difícil, y más al tenerlo que combinar con la creación de contenido. Sin embargo, Clara estaba satisfecha. Su esfuerzo era recompensado. Feliz, tras ver las últimas estadísticas, apagó la luz del despacho y se preparó para la inauguración del Lux. Ya se había vuelto normal que la invitasen a eventos similares. Tenía un vestido ideal y el maquillaje era perfecto. Como era costumbre, posó frente al espejo de la entrada y admiró su apariencia. Recordó por un instante el momento en el que había visto aquel espejo por primera vez en aquel sótano. Estaba dañado y era viejo, pero supo ver su potencial y ahora era un elemento esencial en aquel salón. De alguna forma le recordó a ella misma. En su infancia y adolescencia había sido el patito feo del que muchos se habían burlado, y ahora era el cisne que sobresalía entre la multitud. Estaba tan ensimismada con su reflejo que se sobresaltó al ver de pronto su rostro. Por un segundo le había parecido ver que tenía una especie de escamas en la mejilla. Revisó varias veces su reflejo, pero todo debía haber sido una alucinación. Aquella noche sobresalió como había esperado, y por supuesto aquel éxito atrajo grandes beneficios a su negocio y mucha más fama. Los comentarios negativos, por desgracia, también aumentaban. Podía ignorarlos perfectamente, al fin y al cabo no eran más que personas envidiosas de su éxito. Clara trabajaba cada día más duro por la perfección. Su piel, su imagen, todo debía ser perfecto y sin fallos. Era muy exigente en ello. Hacía ya más de una semana que no se encontraba físicamente bien, pero ahora no podía permitirse bajar el ritmo. De pronto una pequeña erupción comenzó a hacerse visible en su mejilla, una pequeña rojez que producía mucho picor. Trató de taparla con maquillaje y se fue a buscarle una solución. Según el médico, podía ser causa de algún producto o del mismo estrés, y esto la hizo frenar. Clara se tomó unos días de descanso, se alejó del salón y también de las redes sociales. Tras sentirse renovada después de un viaje y unos días de spa, volvió al salón. Allí todo parecía marchar bien, por suerte, pero aquellos días de vacaciones hacían que la tuviera faena atrasada. El día de trabajo se alargó hasta bien entrada la noche. Clara revisó que el salón estuviera recogido y limpio, miró que los aparatos y luces estuvieran desconectados y, por último, revisó su aspecto en el espejo de la entrada. Quedó completamente inmóvil. Sus manos temblorosas fueron rápidamente hacia su cara. No podía creer lo que estaba viendo. Bajo sus ojos unas bolsas y ojeras enormes. Además, podían verse pequeñas erupciones rojas por todo el rostro. Era como si su cara se hubiera quemado. Su aspecto nunca había sido tan horrible. ¿Cuándo había sucedido aquello? ¿Por qué le pasaba eso? Empezó a hiperventilar debido al pánico, y cuanto más se miraba, peor parecía estar. Las erupciones crecían, su piel estaba empezando a escamarse, y aquella imagen del que había sido su perfecto rostro la llevó a desplomarse.